Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto darles la bienvenida, como siempre, a estas charlas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hicimos un pequeño cambio para que volviéramos el CT San Ángel a hacer esta sesión. Y me da mucho gusto presentar a la primera ponente, que es la doctora Andrea Márquez Vega Gil, quien es médico radiólogo, que se formó en el Hospital de Nutrición y ya tiene varios años afortunadamente trabajando con nosotros, así que me da mucho gusto presentarla con el primer caso y luego hará un resumen del mismo. Y también tenemos la intervención de la doctora Isabel Alvarado y nos da mucho gusto porque enaltece esta sesión. Y al finalizar estaremos con el doctor Héctor Ábalos con la revisión del último caso y también de la parte de bibliografía. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el primer caso. Se trata de una paciente de 70 años. Los antecedentes heredofamiliares son negados y en los personales patológicos ella tuvo una biopsia decisional derecha que fue benigna, tuvo mamaplastia de reducción, el antecedente también de melanoma en ojo izquierdo e hipertensión arterial ya en tratamiento desde hace 14 años. Tuvo 3 embarazos y 3 partos y en esta ocasión acude con nosotros por secreción espontánea en el pezón derecho de color café. Estas son las primeras imágenes de la paciente, son proyecciones craneocaudales de ambas mamas, en donde observamos los cambios postquirúrgicos de la mamaplastía con situación anatómica de los pezones y de forma bilateral áreas de distorsión en la arquitectura. En el lado derecho también vemos cambios por la biopsia quirúrgica que se mencionó con grapas metálicas y llama la atención esta estructura tubular de mayor densidad que se dirige hacia el pezón con algunas imágenes sugestivas de calcificaciones puntiformes en el interior. Estas son las proyecciones mediolaterales oblicuas, donde seguimos observando los cambios por la mamaplastía, que son muy característicos, y la biopsia excisional en el lado derecho, y permanece esta imagen tubular de mayor densidad con dirección hacia el pezón. Estas son proyecciones laterales de ambas mamas. Seguimos observando los mismos cambios fibrocicatriciales y posteriormente hicimos ultrasonido con revisión intencionada en la región retroareolar derecha, que es donde nos llamaba la atención esta imagen tubular de mayor densidad, y observamos que se trata de un conducto que se encuentra dilatado, mide hasta 6.2 milímetros en el diámetro mayor, y se observa esta imagen isoecoica en el interior y también observamos estas imágenes ecogénicas puntiformes que pueden corresponder con las calcificaciones vistas mediante mastografía. Otras imágenes del ultrasonido donde vemos en cortes transversales a los conductos que se encuentran ocupados por detritus celulares o imágenes ecogénicas en el interior. Miden aproximadamente 5.3 por 4.2 milímetros y no muestran vascularidad a la aplicación del sistema Doppler. Esto es hacia el radio de las 10 línea A, que es prácticamente la región retroareolar. También observamos un quistecito complicado en el mismo lado. Y en el lado izquierdo observamos también quistecitos complicados y la región retroareolar con un diámetro de 2.9 milímetros. La conclusión de este estudio fue ectasia derecha con detritus celulares en el interior, a descartar papilomas dado el antecedente de secreción espontánea. Se recomienda resonancia magnética contrastada y estudio citológico de la secreción. Se concluyó como un BIRAT 0, estudio incompleto. La paciente acudió con nosotros para hacer la resonancia y estas son las primeras imágenes. Son reconstrucciones axiales simples. La primera es en T1, donde observamos nuevamente la ectasia retroareolar derecha, que es hipointensa, en T1 sin contraste, hiperintensa, que en T2 con imágenes en el interior heterogéneas, y posterior a la administración de gadolinio observamos este nódulo intraductal con reforzamiento heterogéneo
En una reconstrucción sagital, observamos que mide en el eje mayor 1.7 milímetros. En la valoración de la mama izquierda, también observamos ectasia, no tan importante como en el lado derecho, sin embargo, sí observamos dilatación de los conductos y una imagen hipointensa en T1, simple, hiperintensa en T2 y posterior a la administración de gadolinio con reforzamiento en el interior. Y observamos cómo en una reconstrucción igual sagital se observa la dilatación y la presencia del nódulo intraductal con reforzamiento heterogéneo. La conclusión fue una ectasia ductal bilateral con lesiones hipointensas en T2. La derecha midió 1.7 centímetros y la izquierda es de menor tamaño, ambas con reforzamiento posterior a la administración de gadolinio y son sugestivos de papilomas. Se concluyó como un BIRATS 4 y la sugerencia fue biopsia guiada con ultrasonido con aguja de corte aspirado o escisional. Esta paciente la mandaron a biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte y aspirado y esta es la primera imagen de la biopsia donde observamos los conductos dilatados y este nódulo intraductal que corresponde con las imágenes que vimos en la resonancia, en la mastografía y en el ultrasonido, que no tiene vascularidad de aplicación del sistema Doppler. Y vamos a ver ahora las imágenes de la biopsia. Esa es la primera imagen del nódulo intraductal y lo observamos aquí, donde tenemos el conducto dilatado, la imagen hipoecoica en el interior, que es el nódulo, y estas líneas de mayor ecogenicidad son la aguja, que es de corte y aspirado. Notemos que aquí en esta hendidura es donde precisamente está el nódulo, en la porción anterior. Conforme vamos avanzando, este tipo de biopsia lo que hace es aspirar de tal forma que el nódulo entra en la rendija de la aguja y realizamos el corte. Vemos como poco a poco va disminuyendo de tamaño el nódulo, ya que está siendo cortado y aspirado por esta aguja. Cada vez es más pequeño. Esto es lo que queda en este corte. Y al final realmente ya solo queda un poquito de conducto. Prácticamente toda la lesión fue aspirada. Y esto es lo que enviamos al servicio de patología con la doctora Isabel Alvarado. El resultado fue un papiloma intraductal con áreas de esclerosis y escasos conductos con hiperplasia intraductal ordinaria. Vamos a... Perdón, Andrea, que te interrumpa. La doctora Isabel Alvarado puede hacer el comentario de este caso. No sé si sea el momento de darle la palabra a ella y luego que hagas tu revisión. Claro, doctora. Hola, buenas noches. Me comunico ahorita por el teléfono porque estamos tratando en la plataforma, que es el problema mío del Zoom. Pero bueno, ya vimos este caso y como esas correlaciones muy lindas, en efecto, lo que los cilindros muestran son conductos galactóforos principales dilatados debido a la presencia de una lesión de tipo papiloma y este está en perfecto equilibrio. Quiere decir que el papiloma tiene un tallo fibrovascular y su revestimiento es idéntico al de los conductos mamarios, quiere decir un epitelio luminal que descansa en células miopiteliales y membrana basal. Este es el caso, es decir, es un papiloma convencional. En ocasiones puede haber que estas lesiones o en el contexto de una lesión papilar, el epitelio vaya a proliferar o prolifera, de manera que podemos ver papilomas con hiperplasia ordinaria, con hiperplasia típica, o bien ya pasamos al grupo de los carcinomas intraductales papilares, etc. Este es un caso pues afortunado, está muy en relación con lo que ya la doctora describió y se observa además una zona de esclerosis y podríamos decir un nodulito muy pequeño que corresponde a un fibroadenoma y hacia la periferia unos conductos con proliferación intraluminal heterogénea, no florida, que corresponden a hiperplasia ordinaria. Entonces, así es lo que encontramos en todas las muestras, es un papiloma intraductal convencional con un área de esclerosis, un nodulito de fibroadenoma y unos escasos focos de hiperplasia ordinaria. Muchas gracias. Perdón, yo quisiera preguntarte, Isabel, hace Sí, muchos años
con el doctor Santiago Payán, que también nos ha acompañado mucho tiempo en estas sesiones, se discutían las lesiones papilares y hablábamos de la dificultad que representa para ustedes en una biopsia con aguja de corte, no de corte y aspirado, de poder hacer una buena correlación de todo el espectro de las lesiones papilares. No sé si esto siga vigente y por eso nosotros cuando sospechamos una lesión papilar sugerimos por escrito que sea con corte y aspirado, justo como se hizo en este caso. No sé qué sigan opinando. Por completo, sí, María, qué punto tan importante, fundamental, por supuesto. Las lesiones papilares son muy difíciles. Si es citología de secreción del pezón o si son biopsias convencionales, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las biopsias que ahora vimos con el método de ustedes, se ve la lesión ad integrum. ¿Qué pasa con una citología, por ejemplo? Ya sea tomada por BAF o citología del pezón. Lo único que vemos son pequeñas mórulas que representan, vamos a tomar, a pensar en un papiloma como si fuese un árbol con un follaje. Entonces, en la citología podemos ver parte del follaje. En las biopsias convencionales podemos ver parte del follaje, pero no vemos la lesión completa. Entonces nosotros estamos viendo la punta del iceberg en esas lesiones, porque en esta biopsia podemos ver que es toda la lesión, es decir, el papiloma excindido, porque está dentro del conducto que dilata y que no tiene áreas de proliferación. En los otros materiales vemos fragmentos de la lesión, de manera que no podemos hablar del todo, porque el papiloma, como ese árbol que les menciono, puede ir proliferando por cada segmento, digamos, de las ramas del árbol. Entonces, con los métodos convencionales no lo podemos ver todo. Entonces, ¿qué dice uno? Lesión papilar a clasificar cuando se reseque la lesión. Pero en esta muestra podemos decir papiloma porque la lesión está completa. Entonces es la gran diferencia que por supuesto sigue existiendo y la problemática de las biopsias convencionales y citología con las lesiones papilares de glándula mamaria. O sea que en este caso no debe la paciente de ir a una biopsia excisional, está excindido el papiloma o esa opción del médico. Yo veo toda la lesión. Yo veo toda la lesión dentro del conducto y el resto de los conductos están dilatados, es decir, es muy probable que el papiloma estaba ocupando ese conducto y el resto están ectásicos debido a esa lesión, pero yo la veo en su totalidad dentro del y no tiene la mínima proliferación. Entonces, a veces incluso en este tipo de biopsias podemos ver áreas focales de proliferación atípica, pero vemos que no está toda la lesión. Y entonces aún con este material uno puede decir, ¿sabes qué? Aquí hay un área de atipia y se tiene que excindir más. Aquí se ve toda la lesión sin proliferación alguna. Muy bien, pues excelente, excelente. Pues muchas gracias por tu intervención. No, con mucho gusto, gracias a ustedes. Agradece muchísimo que estés con nosotros en la sesión, Isabel. Gracias, María, igualmente es un honor para mí. Bueno, le doy la palabra a la doctora Andrea, que la interrumpí. Perdona, Andrea, para que ella va a hacer una revisión de la bibliografía. Muchas gracias, doctora. Y muy bien, bueno, vamos a iniciar, vamos a hablar un poco de las lesiones papilares de la mama. Muy bien. Es importante de inicio conocer cuál es la anatomía de la glándula mamaria para poder entender de dónde es que surgen este tipo de lesiones. Estamos hablando de que son lesiones que surgen a partir de los conductos. Tenemos aquí un esquema donde observamos la unidad lobular ductal terminal, cómo está conformada por los acinos, por los lobulillos, los conductos y posteriormente está el conducto terminal, el conducto segmentario, el conducto galactóforo y el seno galactóforo. Entonces, las lesiones papilares justamente se localizan en el interior de estos conductos y dependiendo de la localización los podemos llamar centrales o periféricos. Este es un diagrama
visto de manera transversal de cómo son los conductos. Están formados por las células mioepiteliales, por las células glandulares y aquí dentro de la luz es donde ocupa las lesiones papilares. Son un grupo heterogéneo de lesiones mamarias que tienen variedades morfológicas distintas, son difíciles de diferenciar si son benignas o malignas y es importante tener un diagnóstico preciso para poder garantizar un tratamiento eficaz. Vamos a hablar primero de la ectasia. La ectasia es dilatación de los conductos en la región ampular o la más cercana hacia la región retroareolar cuando mide más de 3 milímetros y en los conductos distales más de 2 milímetros. Hay una inflamación periductal, el conducto se distiende y poco a poco empieza a acumular detritus en el interior. Clínicamente, las pacientes pueden acudir con nosotros por un nódulo palpable y es una causa frecuente de ectasia ductal, sobre todo cuando se asocia a papilomas. Este es un ejemplo, son las proyecciones craneocaudales, en donde observamos de forma bilateral imágenes de mayor densidad tubulares que se dirigen hacia los pezones, tanto en la mama derecha como en la mama izquierda. Estas son las proyecciones oblicuas, en donde seguimos observando estas imágenes de mayor densidad hacia los pezones. En el ultrasonido corroboramos que se trata de conductos dilatados de hasta 5.5 milímetros y no observamos en el interior de ellos ni imágenes sólidas o imágenes sugestivas de detritus celulares. Ahora, los papilomas son neoplasias ductales benignas de células mioepiteliales y epiteliales ductales que se sostienen por un pedículo fibrovascular, como lo mencionó la doctora, y este es un esquema de esta patología, donde observamos que a partir del conducto se forma un tallo que en este está la vascularidad, a partir de la cual se va a empezar a formar el papiloma que ocupa el conducto, ya terminal o segmental. Son poco frecuentes los papilomas, se presentan en pacientes de 40 a 50 años en la etapa perimenopáusica, pueden ser centrales o periféricos, únicos o múltiples. Los papilomas centrales generalmente son solitarios o únicos. La mastografía no tiene una alta sensibilidad y esto es secundario generalmente a la densidad del tejido mamario, que puede ocultar cualquier tipo de nódulo, no solo los papilomas, sino algún otro nódulo benigno o maligno. Cuando se alcanzan a ver en mastografía, se pueden observar como nódulos subareolares, con calcificaciones gruesas, amorfas o únicamente como un conducto dilatado. El ultrasonido es una gran herramienta para valorarlos, ya que tiene una sensibilidad del 65% y especificidad de hasta 85% para valorar los conductos y su contenido. La mayoría de los papilomas son menores a 5 milímetros. Y anteriormente la galactografía era un estudio muy solicitado para este tipo de lesiones y se observan defectos de llenado, obstrucción parcial o total del conducto. Sin embargo, actualmente el ultrasonido ha empezado a reemplazar la galactografía. Los papilomas centrales generalmente son paralelos a la piel. Es importante la aplicación del Doppler color, ya que podemos ver el pedículo vascular y esto nos orienta a diferenciar de una lesión sólida a detritus celulares en el interior de un conducto ectásico. También los podemos llegar a ver como nódulos intraductales, ya sea con o sin dilatación del conducto, nódulos intraquísticos, que en este caso nos referimos al papiloma intraquístico, los nódulos intraductales que colapsan y ocupan la totalidad del conducto, que pueden simular una lesión sólida independiente a los conductos. Este es un ejemplo, son proyecciones craneocaudales y en la mama derecha, hacia la región retroareolar, observamos nódulos de similar densidad a la del tejido mamario, redondos de bordes circunscritos, que se corrobora en la proyección mediolateral oblicua. Y en el ultrasonido observamos estos nódulos que están en la región retroareolar hacia el radio de las 11. Son sólidos con vascularidad periférica. El eje mayor es de 12.7 milímetros y al valorar la región retroareolar observamos ectasia de 4 milímetros. En el lado izquierdo, 3.4 milímetros. Este es otro ejemplo.
son proyecciones craneocaudales. En este caso, el tejido es muy denso, lo que disminuye la valoración correcta de cualquier nódulo. Sin embargo, logramos observar nódulos de bordes oscurecidos hacia ambas regiones retroareolares, que pudieran ser redondos. También los vemos en las proyecciones oblicuas de mayor densidad. Esta paciente necesariamente es valorada por ultrasonido debido a la densidad y a los nódulos, y observamos múltiples nódulos en las regiones retroareolares. En la primera imagen observamos que está dentro de un conducto, es sólido, no muestra vascularidad a la aplicación del sistema Doppler y depende de la pared. Aquí observamos otro de mayor tamaño con las mismas características, y en el lado izquierdo también podemos observar imágenes intraductales sólidas que son sugestivas de papilomas. En resonancia magnética podemos observar en las secuencias T1 sin medio de contraste conductos hiperintensos, que es la manifestación del contenido hemático. Cuando hacemos otras secuencias, como en la difusión, observamos nódulos con restricción en la difusión y con ADC bajo. Posterior al medio de contraste y sustracción grasa, podemos verlos como nódulos redondos, ovales, tubulares o irregulares, y tienen reforzamiento ya sea heterogéneo o anular. Cuando no vemos un nódulo, los papilomas también se pueden representar con un realce no masa, y generalmente es lineal. La cinética del medio de contraste puede ser variable, incluso presentarse con una curva tipo 3. Ahora, los papilomas periféricos se originan de la unidad lobular distal terminal, donde presentan pacientes más jóvenes, y los periféricos pueden ser indistinguibles a cualquier otro tipo de cáncer mamario por métodos de imagen. Normalmente se encuentran múltiples y bilaterales, y las pacientes son asintomáticas, o en caso de venir por algún síntoma es un nódulo palpable. Cuando son múltiples, se ha asociado, como dijo muy bien la doctora Isabel, a hiperplasia ductal atípica, incluso en un 80%, carcinoma ductal in situ o carcinoma invasor. Estas son imágenes de ultrasonido en donde estamos observando en la mama izquierda, hacia alrededor de las 4 a 4 centímetros del pezón, un nódulo hipoecoico sólido, sin vascularidad a la aplicación del sistema Doppler, de morfología irregular y bordes angulados. Mide 8.2 por 6.6 por 6.7 milímetros. Es sospechoso de malignidad. Los ganglios axilares eran normales, conserva el hilio graso y el grosor cortical, y la región retroareolar no mostraba ectasia. Esta lesión fue difícil de valorar en las proyecciones mastográficas iniciales, realmente no se delimitaba muy bien, motivo por el cual le colocamos una marca metálica e hicimos un cono de magnificación, donde observamos el nódulo es mal definido, incluso en el cono de magnificación. Sin embargo, sí podemos observar que se identifica justo en el sitio de la marca metálica. Esta paciente la mandamos a biopsia y se hizo biopsia con aguja de corte. Estas son las imágenes iniciales donde observamos el nódulo irregular con vascularidad periférica, y en las imágenes inferiores observamos la aguja como está tomando muestras justo en el sitio del nódulo. Aquí tenemos otra imagen que lo está atravesando, y la colocación del clip metálico que lo colocamos en todas las pacientes que acuden con nosotros a biopsia, y el diagnóstico fue un papiloma intraductal periférico. Este es otro caso, es de una paciente que ella tuvo cáncer de mama en el lado derecho y ya estaba en seguimiento. Se le hizo un PET en donde se encontró un incremento en el metabolismo en la mama izquierda hacia los cuadrantes externos. Estas son las imágenes del PEM. Y en la mastografía observamos un nódulo de mayor densidad en los cuadrantes externos, que mediante ultrasonido es heterogéneo con áreas anecoicas. Los bordes son microlobulados, muestra vascularidad central y periférica a la aplicación del sistema Doppler. Se localiza en el radio de las 3 línea B, que son los cuadrantes externos, y a la colocación de marca metálica y cono de magnificación lo podemos valorar mejor, de bordes microlobulados. En este caso, le hicimos 2 adquisiciones en esta paciente en el estudio de PET con diferencia en tiempos.
en donde las primeras imágenes mostraban un LTV de 2.91 y en las más tardías de 3.31. Esto nos indicó más que pudiera ser una lesión sospechosa de malignidad, motivo por el cual se realizó biopsia. Sin embargo, también fue una lesión benigna tratándose de un papiloma. Entonces, también lesiones papilares nos podrían dar falsos positivos en el PET. Las lesiones malignas, hablando de las lesiones papilares, pueden ser in situ o invasoras. Las in situ se consideran un subtipo del carcinoma ductal in situ. Generalmente se manifiestan por calcificaciones y es importante valorar muy bien el resto de la mama porque tienen involucro extenso en el sistema ductal, lo que comentaba la doctora Alvarado, y también tienden a ser multicéntricos. Cuando son invasores, realmente este tipo de lesiones son raras, son menos del 2% de todos los cánceres en la mama. Generalmente se presentan en pacientes postmenopáusicas, retroareolares y pueden tener distintas formas. Pueden ser redondos, ovalados o irregulares y hasta en un 44% presentan calcificaciones. Mediante ultrasonido pueden ser completamente sólidos o complejos, como en el caso anterior, con áreas anecoicas. Y este es el ejemplo de una paciente con carcinoma papilar in situ, en donde hacia los cuadrantes inferiores observamos calcificaciones pleomórficas finas que se dirigen hacia el pezón. Con una distribución segmentaria, esta paciente se realizó biopsia y se corroboró carcinoma papilar in situ. Para las lesiones papilares, el diagnóstico preferentemente con aguja de corte y aspirado o biopsia excisional, justamente por la complejidad de estas lesiones. Cuando se encuentra un papiloma con atipia, el tratamiento es muy controvertido debido a que podemos vigilar, o sea, se ha comentado la posibilidad de una vigilancia estrecha o bien un tratamiento quirúrgico con una biopsia excisional completa. Y en situaciones ya cuando tenemos diagnóstico de carcinoma papilar, pues el tratamiento será quirúrgico y por parte de médicos oncólogos. Muchas gracias. No sé si quisiéramos, Andrea, la doctora Nadia, coordinar preguntas de este caso antes de pasar con el doctor Héctor. Sí, doctora, gracias. Realmente hay muy pocas preguntas donde comenta la imagen de mayor densidad tubular en la mastografía. ¿Sería parecido al conducto solitario? Sí, son conductos galactóforos. Y yo iba a acotar aquí algo importante. Decías que tiene poca sensibilidad la mastografía, Andrea, pero realmente con la tomosíntesis creo que se ven espectaculares los conductos galactóforos. Yo creo que una de las aplicaciones avanzadas de la mastografía digital y que lo vivimos día a día, el gran avance con la tomosíntesis porque evita la superposición de estructuras. Y bueno, pues ustedes saben que ya tengo muchos años en esto y me tocó hacer galactografías o ductografías. Me gustaba hacerlas, la verdad, es un trabajo como de relojería, pero dependemos de que haya un conducto sangrante en el momento o con secreción en el momento de hacerla. Y ese es el que se canaliza y desafortunadamente, a pesar de tardarnos en dilatarlo, poníamos medio de contraste hidrosoluble, no como antiguamente el litiodol, que era liposoluble y dejaba mastitis y grandes secuelas. Podíamos romper el conducto y no ese era el problema romperlo, que hubiera ocasionado algún otro problema en la paciente, sino que ya el procedimiento no podía continuarse. Pero bueno, también hacíamos muy exitosas las ductografías o galactografías y como decía Andrea, pues se puede ver como un defecto de llenado. Creo que para bien hemos dejado de hacerlas y ahora el ultrasonido podemos canalizar conductos también a través de esa vía. Y algo que quería mencionar en cuanto a la medicina nuclear y a la resonancia, que puede haber captación en lesiones papilares en ambos métodos funcionales o también en el caso de los fibroadenomas, son lesiones que nos pueden, pues entre comillas, dar una mala pasada, como el que mostró Andrea, que se supone que una lesión maligna va a incremento su captación del radiotrazador. Gracias.
Gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. En una mastografía convencional, ayudarnos con una lupa puede ayudar a ver la situación de la arquitectura de los conductos y las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones definitivamente sí. Los conductos generalmente se pueden, o sea, se puede valorar incluso sin la lupa porque son conductos dilatados. Y estamos hablando bueno, mastografías donde el tejido no sea tan denso. En ocasiones, como bien dijo la doctora Lara, la tomosíntesis nos ayuda a delimitar muy bien el trayecto de los conductos dilatados. Cuando son normales, prácticamente no se alcanzan a ver en la mastografía, ¿no? Un conducto sin dilatación no es visible a simple vista en una mastografía, entonces nos hablaría de que los conductos son normales, ¿no? Y yo quisiera agregar que, bueno, soy de la era de la lupa. Por los años que llevo aquí, no puedo vivir sin ella. Pero ahora contamos con monitores de 5 o de 11 megapíxeles, donde realmente a veces no se plasma lo que estamos viendo en una radiografía. Realmente es un avance tecnológico impresionante, doctora. Bueno. Antes de pasar a la siguiente pregunta, se hicieron dos cuestiones de este mismo, acerca de esto mismo. Que si este hallazgo por mastografía sería categorizado como 4 y si un conducto solitario siempre se debe de ver en 2 proyecciones, tanto craneocaudal como oblicua. Pues contestaríamos que sí, ¿no, Andrea? Que Sí, debemos verlo en las 2 proyecciones y si es para biopsia tenemos que contar con la placa lateral. Y realmente un conducto solitario, bueno, pues es un signo que nos puede alertar de una lesión intraductal, así que hay que estudiarlo, hay que sí, ampliarlo, hay que verlo y apoyarnos en la clínica como se ha también señalado. así No sé, es. Y bueno, el perdón. ultrasonido, sí es una gran herramienta porque también nos puede orientar hacia cómo hacer la biopsia. Ya que contamos con estos sistemas de corte aspirado y es más sencillo y cómodo para la paciente realizarlo de esta manera, ¿no? Entonces el ultrasonido nos podría orientar si es posible o no realizar una biopsia como se hizo con la paciente que se presentó hoy. Quiero agregar algo bien importante. La historia clínica es vital. Como dijo Andrea, el signo más frecuente es sangre a través del pezón, pero también tenemos que interrogar que a veces hay secreción no espontánea bilateral. Bueno, habla de cambios fibroquísticos. La que debe estudiarse es la espontánea y unilateral y obviamente sanguinolenta, pero a veces el cáncer lo hace hialino más que el papiloma. Y yo quisiera también insistir en que sea espontáneo para pensar hacer otro tipo de estudios y tenemos que estar muy atentos con la historia clínica. Los antidepresivos producen ectasia ductal, los antihipertensivos, también obviamente los hormonales, entonces el interrogatorio es valiosísimo como en todo momento con los pacientes. Creo que vamos medio surgiditos de tiempo. Nadia, no sé si hay muchas preguntas o podemos darle la palabra al doctor Héctor. Bueno, nada más de que otro estudio puede ser de utilidad. Creo que la resonancia magnética sería de mucha utilidad. Ya dijo usted la galactografía, que también se ocupaba con anterioridad en lugares donde no tengan resonancia. Dice la toma de biopsia se debe orientar con respecto al trayecto del conducto. Pues idealmente sí. Tenemos que hacer también el control en transversal para ver que estemos en una posición lo más céntrica, redundando posible. Y serían todas las preguntas. Le doy la palabra, doctora. Bueno, me da también mucho gusto presentar a otro colaborador, que es el doctor Jesús Héctor Ábalos de la Torre. Él es adscrito también con nosotros en San Ángel, en la unidad de imagen mamaria. Estuvo en FUCAN muchos años el doctor y me da un gusto también presentarlo en esta sesión y nos va a ilustrar al final con una revisión. Adelante, Héctor. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a continuar con este segundo caso
Esta es una paciente que al momento actual cuenta con 59 años. Como antecedentes heredofamiliares importantes, pues su madre tuvo cáncer de mama y como personales patológicos no refería ningún dato importante. Su motivo de envío en este momento es solamente revisión o un seguimiento. De esta paciente, en nuestro archivo contamos con estudios del 2021, donde podemos ver que corresponde a una mastografía con un tejido fibroglandular. Vemos algunas calcificaciones dispersas y calcificaciones vasculares. Nos llama la atención hacia el cuadrante superexterno de la mama izquierda en el tercio medio, este pequeño nódulo que tiene una densidad similar al tejido mamario. En el ultrasonido, nuestros hallazgos, pues básicamente fueron una ectasia retroareolar izquierda, que en este momento medía 3 milímetros, y del mismo lado, en el radio de las 3, podemos observar este pequeño nódulo que es ovalado, tiene márgenes circunscritos, es heterogéneo, predominantemente hipoecoico y sin vascularidad. Hasta este momento, el estudio fue catalogado como un BIRATS3 y este nódulo pues, fue sugestivo de un conglomerado fibroquístico. Por medio del ultrasonido se guía para colocar un marcador metálico y se toma una magnificación de dicha área, en donde observamos que pues, corresponde al nódulo que vimos en las placas de mastografía. La paciente acude hasta diciembre del 2022 y es en este momento donde, aparte de este hallazgo que ya habíamos observado, notamos una pequeña asimetría izquierda también. En el cuadrante superior externo la vemos aquí adyacente a un trayecto vascular y posterior a ella se encontraban unas calcificaciones gruesas. Este hallazgo también era parcialmente visible en las proyecciones craneocaudales. Vemos esta pequeña asimetría y las calcificaciones por detrás de ella. Se realizan cortes de tomosíntesis. Primero les muestro la proyección craneocaudal y vemos cómo se persiste la asimetría. Sin embargo, en la oblicua, esta asimetría cambia su forma y esto nos hace pensar que se pudiera tratar de una suma de tejido mamario. Sin embargo, se continúa recomendando el seguimiento y continúa con BIRATS3. En el ultrasonido a este momento lo que vemos es el mismo conglomerado fibroquístico que ya habíamos visto en los estudios anteriores y otros quistes de tipo complicado que pues no nos preocuparon en este momento. La paciente acude en julio de este año, donde vemos que la asimetría que estamos vigilando ha aumentado de tamaño, se encuentra más radiopaca y las calcificaciones que estaban por detrás de ella muestran también ahora una pequeña zona de densidad. Nos ayudamos de cortes de tomosíntesis. Primero vemos esta proyección craneocaudal, donde ahora delimitamos un nódulo irregular, el cual también es visible en la proyección oblicua. Ahora, mediante ultrasonido, el nuevo hallazgo es un nódulo localizado en el cuadrante superexterno radio de la 1 línea BC. Es un nódulo irregular, tiene algunos márgenes microlobulados. Vemos que es hipoecoico con algunas áreas ecogénicas en su interior que pueden corresponder a algunas calcificaciones. Adyacente a él, o más bien al lado de él, se encontraba este otro pequeño nódulo más pequeño con imágenes ecogénicas que pueden corresponder a las calcificaciones gruesas que vimos en la mastografía. También vemos los hallazgos que vimos en estudios anteriores, quistes complicados y el conglomerado fibroquístico en el radio de las 3. Hasta este punto, la paciente fue catalogada en su estudio como BIRATS 4B y se le sugirió biopsia del nódulo de mayor tamaño. Previo a la biopsia, la paciente acude también a una resonancia magnética. Aquí las primeras imágenes que les estoy proyectando corresponden a una secuencia T1
La primera imagen hacia arriba vemos a los dos nódulos juntos, el de mayor tamaño y el otro pequeño por detrás. Ya en los dos cortes inferiores hago una imagen, bueno, son imágenes más superiores e inferiores, delimitando mejor estos nódulos. Vemos que la intensidad de señal de ambos es hipointensa en estos casos. Y en la secuencia T2 vemos que los nódulos son heterogéneos, predominantemente hiperintensos, con un área central de menor intensidad que pudiera corresponder a necrosis grasa. Perdón, a necrosis solamente. En la secuencia de difusión y ADC vemos que hay una restricción. La vemos hiperintensa en difusión e hipointensa en el ADC. Tras la aplicación del medio de contraste del gadolíneo, vemos que estos nódulos ambos tienen un reforzamiento intenso y esto lo delimitamos mejor en la secuencia de, bueno, en las imágenes de sustracción. En ambos nódulos se realizan curvas de perfusión, donde vemos que en ambos casos son tipo 3 o de lavado, lo que nos aumenta la sospecha. Unos días después ya la paciente acude a biopsia de este nódulo más grande, guiada por ultrasonido, y el diagnóstico que nos arroja es un carcinoma ductal infiltrante con receptores hormonales negativos y HER2 negativo, con un Ki67 alto de 80%, por lo tanto el tipo inmunológico sería un triple negativo, lo cual nos explicaría su rápido crecimiento. Démosle la palabra a Héctor, a la doctora Isabel Alvarado para comentar este caso. Yo creo que Claro. nos apoya muchísimo. Esperemos un momentito. Te damos la Sí. palabra. Ya estoy por aquí, María. Una disculpa a todos, pero incluso no sé si puedan ver, aquí está la pantalla de mi compu. Me fue imposible abrir la plataforma en la computadora y pues bueno, ahí tengo la pantalla. Pero bueno, lo voy a resumir de lo que les tenía preparado, de este caso en particular. Bueno, las biopsias B23 7453 son cilindros. En el estudio panorámico vemos, y ahorita lo voy a recalcar porque me refiero a esto, una neoplasia con un patrón de crecimiento en mantos sólidos, es decir, ya no forma conductos. Eso ya nos habla de un grado 3 en cuanto a formación de conductos se refiere. Por otro lado, los núcleos son altamente pleomórficos, también es 3. Y bueno, los diferentes cilindros, aunque es relativo porque no tenemos toda la lesión, pero hay más de 10 figuras mitósicas en los diferentes cortes que nosotros vemos. Esto es una imagen, a ver, el carcinoma ductal sin patrón especial, o que ahora también se llama en la OMS, la última versión de la 5ª edición, se puede decir carcinoma invasor sin patrón específico, en el entendido que el 75% es eso. También pueden tener esta característica que se trata de estrógenos negativos, receptores de progesterona negativos y HER2 negativo, como fue el caso. El Ki67 fue de más del 80%. El Ki67, de acuerdo a la Sociedad Cooperativa Internacional, ha tenido muchos contratiempos, pero hoy se acepta que alto es un Ki mayor de 30. Y aquí, en relación con un carcinoma de alto grado ductal, que es triple negativo, está el Ki, que es una proliferación casi del 100%. Bueno, algo importante en este caso que lo puse, le puse rico en infiltrado linfoide. Como no es toda la lesión, no puedo yo asegurar si no es un carcinoma que ahora se llama ductal infiltrante con patrón arquitectónico medular. Eso es un carcinoma triple negativo, pero si llega a ser este fenotipo, porque es un patrón, en un momento dado, si la lesión, como se ve, es muy rápida en su crecimiento y llegase a ser metastásica, la oportunidad que se tiene, y también por eso puse rica en linfocitos,
es en lo que la mama está muy desarrollada, que es la inmunoterapia, sobre todo en los carcinomas triples negativos cuando son metastásicos. Ahora se utiliza en algunos lugares como neoadjuvancia. Los TILs, que son linfocitos que colonizan a las células, o linfocitos que en la mama, más importantes, están en torno a las células neoplásicas, quiere decir que, desafortunadamente no pude presentarles esto, quiere decir que desde el punto de vista molecular, porque hay que recordar que la primera clasificación molecular de los tumores de mama en términos generales fue el parteaguas, la que se hizo, que clasificó a los tumores en luminales A, luminales B, basales y carcinomas de tipo que sobreexpresan HER2. El carcinoma mamario triple negativo, su definición muy triste, y por eso el patólogo debemos estar muy, muy atentos, es únicamente un tumor que no expresa estrógenos, progesterona y HER2. ¿Por qué digo esto? Porque aquí tanto la morfología del tumor como la expresión, como los controles internos y externos están correctos. Pero, ¿qué pasa cuando uno analiza, por ejemplo, un tejido que no tiene una buena fijación? A lo mejor un tejido que viene de fuera, etcétera. Puede ser que los estrógenos y el HER2 no se manifiesten, pero porque no, el tejido tiene mala fijación. Este no es el caso. Entonces, el patólogo lo primero que tiene que hacer es, bueno, corroborar la morfología de este tumor, es de rápido crecimiento. Estos tumores triples negativos se llaman carcinomas de intervalo, como ya lo mencionó el doctor Héctor, son los carcinomas prototípicos, en donde se hace la paciente una mastografía y en la siguiente el tumor ya está. Se le llama carcinomas de intervalo, porque son tumores que crecen rapidísimo. Otra de las cosas importantes desde el punto de vista clínico, este tipo de tumores generalmente tienen otra vía de diseminación que los carcinomas convencionales. Quiere decir, los convencionales, ¿qué quiero decir? Los del 75% que son RE y RP positivos. Generalmente se saltan la axila y pueden tener un patrón de diseminación a cerebro, hígado y pulmón. ¿Qué otra cosa puede tener los carcinomas mamarios triples negativos en una paciente que tiene linfocitos y tiene este patrón de crecimiento? No es algo obligado, pero dentro de los múltiples subtipos que forman parte de este grupo heterogéneo que le llamamos en forma global, carcinomas triples negativos, se encuentran aquellos que tienen mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Este es un número alrededor del 10% de las pacientes, y si se tiene una mutación en el BRCA1, que generalmente es cuando las pacientes tienen una historia familiar de primera línea, mamá, hermana, abuela, con cáncer de mama, puede tenerse el riesgo de un desarrollo de cáncer seroso de alto grado de ovario, que generalmente tiene su foco de inicio en la salpinge. Este tipo de carcinomas triples negativos que tiene BRCA mutados, que eso únicamente se puede ver a través de exámenes moleculares, tiene como un área de oportunidad porque se ha visto que el BRCA1 tiene relación con la enzima poli-ADP ribosa polimerasa. Y esa enzima tiene un blanco que ahora es los inhibidores PARP, pero no todos los tumores lo tienen. Ese universo global que se describió en la clasificación inicial de todos los carcinomas de mama. Aquí tengo una tabla en donde de 425 pacientes nos hablan qué fenotipo molecular corresponde generalmente a los triples negativos que tienen mutaciones en BRCA1. Generalmente hasta el 65% cuando se demuestra un fenotipo basal. Entonces, el carcinoma mamario triple negativo es un genoma complejo. No hablamos de una enfermedad, hablamos de múltiples enfermedades. Este caso que estamos viendo es el prototípico más común, pero podemos tener carcinomas apocrinos de la glándula mamaria, carcinomas de tipo especial que no son necesariamente de mala conducta, como carcinomas muy raros cuya morfología remeda el de las glándulas salivales. El carcinoma que hoy nos ocupa es el carcinoma convencional de alto grado,
y que tiene todas estas mutaciones. Ya para ir aterrizando, porque desafortunadamente pues la pantalla no es tan didáctico, el carcinoma de mama triple negativo ya tiene su propia clasificación molecular. La primera clasificación molecular de los carcinomas triples negativos salió en el año, publicada pues, 2011, y se le llama clasificación de Vanderbilt. Esta primera clasificación de Vanderbilt, desde el punto molecular, agrupa a los carcinomas mamarios que clasificamos como triples negativos por morfología y los 3 marcadores convencionales, y bueno, el Ki alto, en basal-like, basal-like 2, inmunomodulador mesenquimal. Ahí tiene una tabla. Luego hay otra clasificación que es una clasificación que se utiliza mucho. Esa clasificación se hizo en Vanderbilt, que también es una clasificación molecular. Entonces, desde el punto de vista molecular, probablemente este cáncer que estamos viendo, debido al alto grado, a que es triple negativo y a todos los linfocitos, podría corresponder al subtipo que se llama inmunoactivado. Claro, eso es si se hiciese un examen molecular. Y el subtipo inmunoactivado es el que puede tener una área de oportunidad con la inmunoterapia. El PDL1 es un marcador de inmunohistoquímica, tiene varias clonas, que es positivo en los tumores triples negativos ricos en TILs. Tal es la importancia del TILs que cuando un tumor es rico en linfocitos y el PDL1 es negativo, se toma como inmunomodulador. Entonces, en los carcinomas triples negativos, ya para ir concretando, el carcinoma triple negativo de la glándula mamaria es un grupo enorme de enfermedades, en donde la morfología más común es la que observamos en este tumor, un ductal grado 3, con muchas mitosis y los 3 marcadores negativos y negatividad positividad de más del 80% para el Ki67. Los carcinomas triples negativos representan de todos los carcinomas, ahora sí, de la glándula mamaria, del 10 al 15% de los casos, y son los que tienen el peor pronóstico. Predominan mujeres premenopáusicas y también en mujeres de raza negra, afroamericana y raza latinoamericana. Podemos saber que hay un subgrupo de pacientes que tienen menos de 30 años, que pueden tener este crecimiento avanzado rápido con tumor triple negativo y que pueden pertenecer con mayor frecuencia que una mujer caucásica, por ejemplo, a un carcinoma triple negativo. Es el único subtipo de cáncer molecular de mama y se le llamó el carcinoma trialistic tumor. Quiere decir que se han hecho múltiples y se siguen haciendo múltiples ensayos clínicos y no se cuenta todavía con una terapia blanco molecular como tenemos ahora muchas otras, y como ahora se está viendo incluso la explosión en el gremio de los HER2-low, que son los carcinomas, que ahora el HER2-low puede ser un carcinoma luminal, es decir, que expresa estrógenos y progesterona, y que por inmunohistoquímica es HER2-1 o HER2 y no amplifica por la biología molecular. Entonces, esos carcinomas, ya cuando están mujeres multitratadas, pueden ahora tener la opción de darse una droga que se aprobó, TDMX, se aprobó hace 2 años por la FDA, que ya se utiliza como blanco molecular en estas pacientes de carcinoma HER2-low, pero esos pertenecen al grupo de los carcinomas luminales la mayor parte de las veces. Entonces, eso es lo que podemos decir en términos generales, porque es un tema muy apasionante, es un tema enorme, muy complejo. En breve sacaremos una revisión por ahí en una revista mexicana del tema. Y bueno, por supuesto, es un carcinoma de intervalo, tiene todas sus características. Muchísimas gracias, Isabel, por toda esta explicación. Pues la verdad es que quisiéramos siempre encontrarlos en la etapa donde empieza esa densidad asimétrica. Pero, desafortunadamente, la señora, bueno, gracias al cielo, fue muy puntual,
en todos sus seguimientos. Y algo muy importante que no mencionaste, Héctor, no tiene ganglios positivos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la agresividad de esta enfermedad que ya nos explicó la doctora, pues por lo menos no tiene los ganglios aparentemente tomados, ¿no? Sí, y bueno, María, perdón, si me permites, algo que me faltó mencionar de estos tumores es que, bueno, la neoadyuvancia se utiliza en nuestro medio generalmente en tumores grandes, pero en otros países la neoadyuvancia también se intenta en los carcinomas triples negativos. El único chance de una buena supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad que tiene una paciente en términos generales con carcinoma triple negativo es aquellas que en la neoadyuvancia responden al 100 a la misma. Entonces, esas pacientes son las que paradójicamente tienen mejor pronóstico que los otros grupos. Pero si se da neoadyuvancia y hay una respuesta parcial, entonces es un comportamiento pues ya esperado malo, ¿no? Es también otra de las características de estos tumores. muy bien. Pues muchísimas gracias, Isabel, por tu intervención, siempre con mucha sapiencia. Y Muchas bueno, gracias, le María, paso a Héctor para que haga su resumen. Y bueno, y como comentario también, esta paciente hasta el día de hoy está en espera de un tratamiento definitivo. Y bueno, vamos a hacer una revisión de lo que son las asimetrías. En general la podemos dividir de acuerdo a en cuántas proyecciones las podemos ver. Si solamente la vemos en una proyección, se llaman solamente asimetrías. Si la vemos en dos proyecciones, entonces hablamos de asimetría global, focal o en desarrollo. En el caso de la simetría global, esta es cuando gran cantidad de tejido fibroglandular ocupa al menos un cuadrante. Esta se presenta hasta en un 3% de las mastografías de tamizaje. Generalmente se debe a una variante anatómica normal o fisiológica, sobre todo si no está asociada a otros hallazgos de sospecha, como es el caso de esta paciente, donde vemos en una mastografía una densidad heterogéneamente densa, con una asimetría global que ocupa la mayor parte de los cuadrantes del cuadrante superior externo. También tenemos las asimetrías, que son sectores de tejido fibroglandular denso en una sola proyección, como les mencioné. La mayoría, más del 80%, se deben a una sobreposición de estructuras normales de la mama. Es una imagen o es un hallazgo que generalmente tiene bordes cóncavos y puede no tener grasa en su interior. También la podemos encontrar hasta en un 3% de las mastografías de tamizaje. Aquí en este caso vemos, sobre todo en la proyección craneocaudal del lado izquierdo, esta zona de tejido o una simetría en el tercio posterior de la mama. Al momento de hacer las proyecciones medio oblicuolaterales, pues vemos que el tejido dispersó. En cuanto a las asimetrías focales, se define como una cantidad pequeña de tejido fibroglandular denso y asimétrico que ocupa una porción pequeña de la mama, como es este caso, en una mastografía con una densidad fibroglandular. Hacia el cuadrante superior externo izquierdo, tercio medio, vemos una zona de asimetría que tiene bordes cóncavos y en este caso también tiene grasa en su interior. En cuanto a las asimetrías en desarrollo, se definen como asimetrías focales nuevas, más grandes o más evidentes en las imágenes anteriores, que tienen una moderada probabilidad de malignidad, hasta un 12% en las mastografías de tamizaje y hasta un 26% en las mastografías diagnósticas. Cuando lo encontramos asociado a distorsiones, calcificaciones o nódulos palpables, pues esto nos va a elevar la probabilidad de malignidad. Generalmente estas van a requerir una evaluación con estudios o con imágenes adicionales, como es el caso que les voy a presentar a continuación de esta paciente quien acude en el 2014, donde vemos una mastografía con una densidad fibroglandular y vemos hacia el cuadrante superexterno izquierdo la presencia de grapas metálicas debido a un antecedente de biopsia escisional en donde el diagnóstico había sido hiperplasia ductal con atipia. La paciente acude hasta el 2020, en donde vemos ahora la presencia de una asimetría en dicho cuadrante, tercio medio, la cual fue llevada a biopsia guiada por estereotaxia y el resultado en este caso fue un carcinoma ductal infiltrante. Otros métodos de evaluación, como les mencioné, es la mastografía diagnóstica, la cual implica hacer proyecciones adicionales.
Dentro de estas herramientas podemos utilizar los conos de compresión, los cuales nos van a servir a aplicar presión enfocada a un área de interés, usando más libras de presión por pulgada, y en una lesión verdadera, pues las lesiones van a persistir o la simetría va a persistir. Este caso que les presento a continuación es una proyección craneocaudal de la misma paciente. La imagen de en medio corresponde al último estudio, donde vemos una asimetría hacia los cuadrantes externos. Vemos que esta asimetría no existía en el estudio anterior. A esta paciente se le realiza en ese momento un cono de compresión donde el tejido dispersó. Esto, bueno, como dato importante, la paciente había bajado de peso, entonces esto puede ser una consecuencia. Otras proyecciones que podemos utilizar son las proyecciones roladas, que nos ayudan consisten en desplazar la mama hacia los cuadrantes externos o internos, con la finalidad de desplazar el tejido. Generalmente, si es un hallazgo verdadero, una lesión verdadera, la simetría no va a modificar. En este caso, la primera imagen que les estoy señalando corresponde a una simetría vista en la mama derecha, en la proyección craneocaudal hacia el tercio medio, en la interlínea de los cuadrantes. Se realizan proyecciones roladas hacia cuadrantes internos y externos y vemos que la asimetría persistió en ambas proyecciones, lo cual habla de una lesión verdadera y que efectivamente pues, se le realizó una biopsia y correspondió a una lesión de cáncer. Otra de las herramientas útiles son las proyecciones laterales, las cuales nos sirven sobre todo en hallazgos vistos en las imágenes oblicuas y bueno, en una proyección lateral, cuando el hallazgo se encuentra en la zona medial de la mama, generalmente lo que va a hacer en la lateral es que va a posicionarse en una situación más superior o en cuadrantes superiores. Cuando la lesión se encuentra hacia los externos, generalmente van a descender en la proyección lateral, y si se encuentran en una situación central o medial, pues no van a cambiar de posición. Nuestra siguiente herramienta, y que nos gusta mucho, la verdad, es la tomosíntesis. Esta nos mejora la sensibilidad y la especificidad del estudio, nos permite una visualización en tercera dimensión, ya que obtenemos imágenes con una distancia de hasta 1 milímetro entre cada una, lo que nos permite una visión en modo cine y nos va a ayudar a reducir estos efectos de suma de estructuras. Sin embargo, una desventaja quizá pueda ser que se requiere mayor tiempo de interpretación, pero la verdad esto no es así en la mayoría de los casos, y un mayor costo. Aquí les presento este caso, una mastografía con una densidad fibroglandular. Vemos en la mama derecha hacia el cuadrante superior externo una zona de asimetría focal. A esta paciente se le realiza una proyección lateral con tomosíntesis, donde vemos que este tejido modifica, lo que nos habla de una sobreposición solamente de tejido mamario. También se le realiza ultrasonido posteriormente y vemos que en el cuadrante superior externo esta zona de asimetría únicamente corresponde a tejido mamario. El ultrasonido también nos es muy útil como una evaluación adicional, nos permite obtener imágenes en distintos planos ortogonales al hallazgo. Lo podemos utilizar como guía para colocar algún marcador radiopaco, y generalmente lo que podemos encontrar son quistes, alguna cicatriz, necrosis, grasa, algún hematoma, ganglios, solamente tejido supernumerario. Si existe algún nódulo sólido que sea hipoecoico o que tenga sombra acústica posterior, pues entonces esto nos va a hablar de sospecha también. A continuación les presento este caso de una paciente que acude en el 2018 y previamente ya teníamos de ella imágenes en el 2014. En el estudio del 2018 vemos una asimetría localizada hacia cuadrantes superiores que no se observaba en el estudio anterior. En la proyección craneocaudal la ubicamos hacia los cuadrantes externos, y en el ultrasonido, con una búsqueda intencionada, encontramos este nódulo
localizado en el radio de las 9 o 10 línea C. Es un nódulo irregular que tiene márgenes angulados, es hipoecoico y tiene sombra acústica posterior. También vemos la vascularidad periférica. Guiados por el ultrasonido, le colocamos un marcador radiopaco en la piel y vemos una magnificación de esta zona donde corresponde a la asimetría que hemos visualizado. Se le realiza biopsia y nos arroja el diagnóstico de un carcinoma lobulillar. Dentro de nuestras herramientas también encontramos a la resonancia magnética, que nos va a ser de utilidad después de una mastografía diagnóstica completa y cuando una evaluación por ultrasonido no nos aporta muchos datos. También la podemos utilizar como guía para el manejo en casos sin una correlación ecográfica, como les dije, y ante una imposibilidad de una biopsia ya por estereotaxia. Les presento este otro caso, un estudio de una paciente, bueno, el estudio actual corresponde al del 2018, sin embargo, ella contaba con un estudio del 2016, aquí no nos llamaba la atención, la verdad, nada. Solamente, bueno, que tenía una mama con una densidad tipo C, heterogéneamente denso. En el estudio del 2018, vemos hacia la interlínea de los cuadrantes superiores de la mama izquierda, tercio posterior, esta asimetría. En el ultrasonido, localizamos hacia el radio de las 11-12 línea B, este nódulo irregular, de márgenes espiculados, hipoecoico con sombra acústica posterior y sin vascularidad al sistema Doppler color, que correspondía a este nódulo, bueno, a esta asimetría vista en la mama izquierda. En las imágenes de resonancia vemos que en la secuencia T1 corresponde a este pequeño nódulo hipointenso. En las imágenes de T2 la vemos heterogénea, predominantemente hiperintensa, localizado hacia los cuadrantes internos. En las imágenes de difusión y ADC vemos que hay una pequeña restricción. Aquí lo vemos hiperintenso en difusión y en el ADC un poco más hipointenso. Tras la aplicación del medio de contraste vemos un realce intenso en las imágenes axiales. Sin embargo, en las sagitales, lo que nos llama la atención es que hay 3 zonas de captación focal, bueno, 3 zonas de realce focal. Lo corroboramos en la secuencia o en las imágenes de sustracción. Vemos los 3 focos de realce. Se realizan curvas de perfusión del hallazgo de mayor tamaño. Sin embargo, aquí la curva es tipo 1 o ascendente, lo cual no habla de sospecha. Sin embargo, dada la morfología vista en el ultrasonido y a que esta asimetría fue nueva, pues se procede a realizar una biopsia guiada por ultrasonido, donde el diagnóstico que arrojó es un focos de carcinoma lobulillar infiltrante asociados a carcinoma lobulillar in situ con extensión intraductal y microcalcificaciones. En este momento, en ese momento posterior al tratamiento se le hizo biopsia de ganglios centinelas donde resultaron negativos. Finalmente, pues recordar cuáles son las causas más comunes de asimetrías. En el caso de las benignas, la mayor parte suelen ser quistes o cambios fibroquísticos, fibroadenomas, PASH, necrosis grasa. También, como uno de los casos que les mostré, puede deberse a una pérdida o ganancia de peso. En cuanto a las causas malignas, podemos encontrarlo frecuentemente asociado a carcinoma infiltrante, ductal o lobulillar, mixto o mucinoso. También pudiera ser un carcinoma ductal in situ y en otros casos un linfoma primario. Ya para finalizar, pues algo importante en todos nuestros estudios es que debemos tener, si es posible, estudios previos para realizar una comparación. Esto nos puede ayudar a detectar hallazgos que son nuevos o muy pequeños. En el caso de las asimetrías en desarrollo, estas deben de considerarse sospechosas de malignidad. La mastografía diagnóstica es el método de estudio principal
Y cuando nos apoyamos de tomosíntesis, en un caso de una mastografía de tamizaje, esto nos va a ayudar a disminuir los rellamados. También el uso de la resonancia magnética es importante, sobre todo en aquellos casos que no sean concluyentes, y una evaluación multimodal nos ayuda a mejorar nuestra precisión diagnóstica. Recordar que dentro de los diagnósticos, en el caso, bueno, debemos de ir siempre por los hallazgos malignos, buscarlos. En el caso de un carcinoma ductal infiltrante o un carcinoma lobular in situ, son importantes tenerlos en cuenta dado su patrón de crecimiento. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Pues ahora sí nos pasamos un poquito de tiempo, pero estuvo excelente la revisión y la intervención de Isabel, pues muy fructífera también. Les ruego que nos sigan acompañando. Bueno, no sé si tenemos preguntas, Nadia, perdóname, yo ya me estoy adelantando. Sí, hay 2 comentarios, doctora. ¿Quiere que los pongamos? ¿Cada cuándo se recomienda una mastografía? Y a partir de los 40 años anual, doctora, con fines de detección, no solo es está corroborado en la literatura internacional, sino también en el Consejo de Mama en nuestro país. Anual a partir de los 40, y creo que si la paciente es posmenopáusica y no tiene terapia hormonal, puede en casos bien individualizados cada año y medio o cada 2 años. ¿Las lesiones por ultrasonido se marcan en distancia en centímetros al pezón o solo usando línea ABC? ¿Y cómo se señala la profundidad? Andrea, no sé si, o Héctor, si nos quieran apoyar. Pues sí, lo más adecuado y lo más reproducible sería la distancia de la lesión hacia el pezón. Y pues la profundidad la podemos valorar en la imagen en la que se toma, ya que digamos lo más superficial es lo que está en contacto con el transductor y es la forma en la que podemos valorar la profundidad por ultrasonido. También tenemos estructuras anatómicas que nos pueden servir como marcadores, ¿no? Ya sea el músculo pectoral. Cuando vemos una lesión que está sobre el músculo pectoral, podemos hablar de una lesión profunda, de profundidad, que seguramente por mastografía la veremos así, ¿no? Hacia el tercio posterior. Y cercana a la piel, pues obviamente muy superficial. Superficial. Me gustó, Vicky, que nos acompañes. Hace mucho que no sabía de ti. Un abrazo. ¿Las asimetrías focales serían un BIRAT 0 y complementar con conos de magnificación o ultrasonido? Héctor, no sé si quieras contestarle a la doctora. Bueno, realmente debemos apoyarnos en, como les mencioné, en proyecciones adicionales. Podemos utilizar, generalmente nosotros utilizamos las proyecciones laterales o con tomosíntesis, que eso sería también lo ideal para ver esa, sobre todo si se trata de una sobreposición o en un ultrasonido, ir buscando intencionadamente, ver que no haya algún nódulo o algo asociado. Si no encontramos realmente nada de sospecha, pudiéramos catalogarlo como BIRATS 3 en caso de una simetría focal. Si es una simetría per se o solamente asimetría, pues pudiera ser bien un BIRATS 2 si no hay nada asociado. Y bueno, para completar, si es una simetría focal y vamos y palpamos esta paciente y hay un nódulo, pues es un 5 o un 4, ¿no? Héctor. Sí. Pues varios comentarios, doctora, de agradecimiento, pero estamos en tiempo. Les pedimos, si son tan amables, unos segundos de contestar una breve encuesta de satisfacción antes de cerrar esta sesión. Nos dice que sí es posible presentar casos de sarcomas o linfomas o algún tipo de patología diferente como diabética o autoinmunes que se manifiestan en la mama. Muy bien, doctor, lo tendremos en cuenta para las siguientes sesiones. Muchas gracias por la sugerencia. Pues le doy la palabra, doctora, por si quiere dar los comentarios finales. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos enriquece sus opiniones, nos enriquece su calificación. Seguimos en la lucha y en la siguiente sesión será el 26
de septiembre y le tocará cetelomas. Estamos rolando las sesiones. Y bueno, creo que las doctoras nos presentaron en la anterior ocasión sarcomas incluso. Así que bueno, les sugeriremos también esta patología que tienen interés de ver. Y ojalá que nos puedan acompañar a las 7 de la noche. Y mil gracias, Isabel, por tu apoyo. No, al contrario, un honor estar con un semejante grupo como el tuyo, María, la verdad. Muchísimas gracias por la lucha diaria, yo creo. Así Como que todos. muchísimas gracias a todos, a los ponentes, a tu acompañamiento que siempre enriquece, Isabel. Muchísimas gracias a ustedes, María. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Gracias, gracias.